I think they'll have to put it in the Q&A or in chat. Okay. Entonces, si puede responder en el chat. Or we can allow them to talk if you want to, if you're okay with that. I'm always okay with people talking. So, Christopher. Okay, we're live. Lisa, do you want to go ahead and let's just start the presentation? Okay, bienvenidas a nuestra tarde de carreras y universidades, presentada por la señora Kathy Stallkamp y Jennifer Butts. Esta noche vamos a hablar sobre un programa que se llama Naviance. Vamos a hablar sobre becas y más. Next, Lisa. So I'm going to give some information about Naviance, and I'm going to do a demo of Naviance. Okay, entonces ella va a empezar con Naviance y va a hacer una demostración de cómo se usa. And Naviance is available to all of our students, and then parents can also have access if they request it. Okay. Naviance es algo que todos los estudiantes tienen acceso a esta aplicación y también los padres pueden tener acceso, nomás tienen que pedir permiso para accesar la programa. And so I apologize, this is only in English, the Naviance screen. So, mil disculpas que solo está disponible en inglés. Es lo que está presentando ahorita al momento de Naviance. So one of the things that we encourage students to do if they don't know what career they want is to go into the About Me tab, My Assessments, and Career Cluster Finder. Entonces, una cosa que animamos a los estudiantes que hagan si no saben qué carrera quieren seguir es que vayan en la sección de About Me y luego el is it Access tab? It's My Assessments. Y luego se va My Assessments y luego Career Cluster Finder. Entonces es como una manera en donde pueden encontrar ciertos tipos de carreras. And here students take a small survey of about 8 minutes, and they answer questions about their interests and what classes they like and their personality. Okay. Entonces, en esta sección lo que hacen los estudiantes es tomar una pequeña encuesta, solo dura como unos 8 minutos y allí les hacen preguntas sobre sus intereses y personalidad. And it then gives results that are possible career clusters that maybe the student should pursue based on their interests. Y ya los resultados que dan son ciertos tipos de carreras y son resultado de los intereses y la personalidad del estudiante. And the test actually produces which of those careers match the best with the answers the student put in. Y el examen, los resultados del examen van en orden de cuál va mejor con el estudiante, dependiendo de las respuestas que da su estudiante. And within any cluster, you can click on that and find out more about that field and then possible jobs. Entonces, entre las carreras que salen, vamos a decir como el ejemplo que dio la maestra Stallkamp, son
ciencias de salud y cuando hacen el clic allí les da varios trabajos que hay en la área de salud, tal como administración de servicios o ¿qué otra cosa? Tienen computación, psicología, cosas así. And then they can select one of those careers and actually get information about the position. I'm going to go through this quickly, but knowledge and skills are required for that job, the tasks for that job, and then wages. Okay. Y ellos pueden seleccionar alguno de esos trabajos y les da información sobre conocimiento y habilidades. También les da cuánto ganan al año. Y nomás es como un overview de la carrera. Un resumen. Resumen. Gracias, Martín. Are you done? Mm-hmm. And then wages. Okay. So another tab that we use a lot is the colleges tab. Otra ficha que usan es las universidades. And one we use here quite a bit is the super match. Y el que usan mucho es el Supermatch. And I'm going to start over on this. So in here, you can select, you can put in different information that then comes up with colleges that match certain criteria. Entonces, en este, en donde dice localización, es donde pueden meter cierta información para encontrar una universidad. So I can say I want to go to school in Oregon. Puedo decir que quiero asistir a la universidad en Oregon. And I want a bachelor's degree. Y quiero sacar un bachelor's degree. And let's say I want, let me find, I'm thinking too much. Let's go agricultural business. Vamos a decir que quiero sacar un título en administración de agricultura. And I want it to be a co-ed school, boys and girls. Y quiero ir a una universidad que tiene ambos hombres y mujeres. And it will come up and tell me these are schools to consider. Y luego los resultados les da los nombres de las universidades que pueden considerar. And then it tells me the fit. So in this case, this school is not located in Oregon. So it's nearby, but it's not in Oregon, and that's why it's not a perfect fit. Entonces también les da el resultado si es un buen, si está bien ajustado para su hijo. Entonces, como el ejemplo que ella dio, la universidad está fuera del estado, entonces por eso tiene menos porcentaje. And then you can click on that school and learn more about it. Y ya sabiendo la universidad que sale, pueden clicar allí y les da más información sobre la universidad. So there it tells you what the cost is, how many people graduate in 4 years, how many students they accept, and then just some other information on the school. Y la información que les da es el costo de la universidad, cuántos aceptan, vamos a decir qué tan rápido se gradúan los estudiantes y alguna otra información. Another area we use are the college visits. And
this is where colleges send admissions reps to Tualatin High, and we allow our students to come visit with that admissions rep and learn more about the college. Otra ficha que usamos es de las visitas de las universidades y aquí tienen las fechas en que invitan a representantes de las universidades a la preparatoria de Tualatin y les da una oportunidad a los estudiantes a hablar con esos representantes y hacer sus preguntas. So I put in some pretend visits. So a pretend visit from College One. This would normally say like University of Oregon. This would be Oregon State, PCC, the date that they're coming and the time that they're coming. Dice que aquí nomás puse fechas, por un ejemplo, vamos a decir que el 9 de junio va a venir la Universidad de Oregon y le dice la fecha y el tiempo en que van a estar ahí en la escuela para que sus estudiantes pueden anotar eso y hablar con los representantes. So we require our students to register to attend these, and to do that, they simply hit on the register now. Entonces, si su estudiante quiere participar, sí tienen que registrarse para hacer junta o ser parte de la reunión y solo tienen que hacer el clic en Register Now. And then if they look at the details, they can find out where that is, the time, who the representative is, and they can then show this to their teacher to be able to get out of class to come to the visit. Y allí ya cuando se registran les da dónde y cuándo va a ser la junta y pueden usar esa información para presentarlo a la maestra para irse a la reunión con el representante. Another thing Naviance is used for quite a bit is to request transcripts. I can't show you the whole process, but if a student wanted to request a transcript for a college, they would enter the college that they're requesting it from, and then they're going to request the transcript. So again, I'm going to go back and they would go to colleges I'm applying to, they enter that college, and then they'll be able to request a transcript. Okay, también otra cosa, Naviance se usa para aplicar a las universidades y también pueden pedir el expediente académico para mandar a la universidad que quieren, en donde quieren aplicar y nomás hay que clicar allí y pedir el expediente y se manda a la universidad. Another thing we use Naviance for is our scholarships. So again, I'm on the college homepage right here. And then under scholarships and money, the scholarship list. Naviance también se usa para becas. Allí sí, en donde cliqueó la señora Stallkamp, puede ir y encontrar becas y ayuda financiera. So you want to make sure you do the local and regional scholarships. Van a querer seleccionar local y regional, las becas locales y regionales. And then it will show you a long list of scholarships that we have put in, and these are both local and national scholarships. Y ya cuando hacen esto, sale una larga lista de becas que están disponibles, no nomás son locales, sino también nacionales. And under each one of these scholarships, there's additional information like the website, the deadline, how much the scholarship is for, and then a description about it. Entonces, en cada beca que está disponible, también hay una descripción dejándole saber cuánto dinero es, información importante, cuándo se tiene que entregar la aplicación y también un sitio web. And then one of the last things I'm going to talk about on scholarships is Scattergrams. And for this, Lisa, we need to go
back to the presentation. Y voy a presentar una última cosa sobre becas que se llama Scattergrams. So Scattergrams is a way that you can enter the school that you're thinking of going to, and then it provides a graph that shows you students from Tualatin High that have applied to that college, and it on the y-axis is the GPA, and on the x-axis is their ACT score, and it compares if those students got entered into or got admitted to the college, which is a green check. The red X's are they were denied admission, and then the blue is they were waitlisted. I said a lot, sorry. You did. It's I'm okay. Sorry. I forgot that you had to translate. No. Entonces en esta gráfica muestra son estudiantes que estaban en la preparatoria de Tualatin anteriormente. La palomita verde significa que fueron aceptados a la universidad. El X rojo quiere decir que red X was that they weren't admitted. Correct. Que no fueron admitidos a la universidad. Y la bolita azul, the blue ball or brown dot, purple dot. The purple dot is they're waitlisted. Que fueron puestos en lista de espera, and the red dot, green dot. The green is they were accepted. No, there's a green dot as well. Oh. I don't know what the green dot is. Oh, okay. Whew. That was a lot of information. But the important thing is the blue dot, which Lisa's going to circle. And that's where the student is. So that's their GPA and their test scores. And it shows how their admissions is comparable to other students that have applied. Oh, okay. Entonces, hay un círculo como más clarito azul que representa a su estudiante, y eso es el promedio de calificaciones y también cómo hicieron en los exámenes. Entonces, por ejemplo, en este estudiante va muy bien, va en donde están todas las palomitas verdes. Entonces, tiene probabilidad de ser aceptado. So I like this graph because it can either take away some anxiety. So if you look at where that blue dot is, all the students around him were accepted, students with a lesser GPA. So it could be like, okay, you're probably okay to get in that school. Entonces dice que a ella le gusta mucho estas gráficas porque es una manera en donde puede ver en dónde está su estudiante y ver el promedio de los otros estudiantes y si tiene posibilidad de ser aceptado a la universidad que eligió. And then it also would show if you were one of that students who was down by all the red X's, that maybe you should look at not necessarily not going to that school, but maybe you need to go to community college, then look at that school. So it kind of gives you a realistic view of your chances of getting into the college. Entonces dice, por ejemplo, vamos a decir que su estudiante está más bien en donde quedan todos los X rojos. Es una manera realística de pensar. No necesariamente decir que no apliques a esa universidad, pero tal vez necesita ir a un colegio comunitario antes de aplicar a la universidad. Okay, next. Oops. Right there. So as I said, Naviance is available for parents, and if a parent would like access, they can email me, and then I will give them access. If they have more than one high school student and they want to see the accounts for both students, they need to tell me both students' names.
If not, they'll only get the older student. Entonces, si los padres quieren acceso al Naviance, necesitan enviarle un correo a Kathy Stallkamp y su información está aquí. Y si tiene más que un estudiante, es muy importante dejarla saber que quieren acceso a más que uno. Next. So I showed the spreadsheet or the scholarships in Naviance, but one thing I don't like about it is it's very difficult to follow the scholarships and you have to click on each one to learn about it. So we created a spreadsheet that has it has all the same information, the same scholarships, but is easier to use. Entonces dice que las becas, la información sobre becas sí está disponible por la aplicación de Naviance, pero dice que a veces es un poco difícil navegarlo. Entonces ellos también crearon una hoja con información sobre varios becas que están disponibles. So this spreadsheet has the due date, the scholarship name, the amount, the GPA, the website, just like in Naviance. But what's different is column C, which are keywords. Okay, entonces permítame un segundo. I lost view of the camera. Just give me a second. Okay. Entonces dice que esta hoja también lleva las fechas importantes, el nombre de la beca, la cantidad de la beca, qué tipo de premio de calificaciones necesitan los estudiantes para aplicar por esa beca, también el sitio web. Nomás la única diferencia es el columna C. So these keywords tell you just very quickly what the scholarship is about or criteria to apply. So like in line 3, if you're a girl, you can apply for that. If you're a boy, you can't. So you wouldn't want to spend your time on that. Entonces, esto es importante porque lleva palabras llaves que son tal como en línea 3 dice que esta beca solo es ofrecido a las mujeres. Entonces, si tienes un hijo, no hay que gastar tiempo mirando esa beca. And then like in line 10, you had to have attended Byram Elementary. Y, por ejemplo, en línea 10 dice que tiene que haber asistido a la escuela primaria de Byram para calificar por esa beca. So it lets you look very quickly at the list to find out what scholarships apply to you. Entonces es una manera en donde usted puede ver brevemente qué becas son disponibles para ustedes. The other thing we do is in column H, we identify if it's a local, a regional, or a national scholarship. And the local ones would be ones that are like Tigard-Tualatin. Regional would be like the whole Pacific Northwest. And then national, of course, are all across the nation. Entonces en columna H les deja saber si la beca es local, regional o nacional. Entonces, por ejemplo, si es local, se aplica a Tigard-Tualatin. Si es regional, puede ser como California, Oregon, Washington, y luego nacionales todos los Estados Unidos. This information can be found on our college and career website, which I'll show you later. Entonces, toda esta información está disponible en el sitio web de carreras y universidades. And next. There was a question about, will this be recorded? And yes, it's being recorded. Había una pregunta si iban a grabar esta junta y sí se está grabando. So in order to get scholarships, students do not have to have all straight A's.
They don't have to have a high ACT test, and they don't even need to know exactly what college they're going to. And they also do not have to be U.S. citizens. Entonces los estudiantes no es necesario que tengan puras As o digamos como una calificación de 100% en cada clase. No tienen que tener altas calificaciones o puntuaciones en el examen de ACT y ni tienen que saber a qué universidad quieren ir. And the people who provide scholarships, there's a wide range of them, and they ask for all different things. So some may say you have to be a US citizen, others don't. Some do have a GPA requirement, others don't. It really varies on the scholarship. Entonces cada beca es muy diferente. A veces no requieren alta puntuación de calificaciones, a veces sí. Algunas becas no es necesario ser un ciudadano de los Estados Unidos y otros sí necesitan que sean ciudadanos de los Estados Unidos. Next. So the things that you'll probably need to do to work on a scholarship is ACT or SAT scores, your transcript, information on your volunteer activities, if you've worked, clubs you've been in, any kind of honors you've received, your parents' financial information, and then letters of recommendations from like teachers, coaches, people that know you well. Okay, entonces, usualmente las universidades están buscando las calificaciones o la puntuación de los exámenes ACT o SAT. También están buscando el expediente académico de la preparatoria. También información sobre si su estudiante fue voluntario, experiencia laboral, también qué tipos de clubs o deportes fueron o participaron en. También si fueron parte de honores o si ganaron algún premio en la escuela. También van a pedir información financiera de los papás y también están buscando cartas de recomendaciones de los profesores o maestros o de consejeros o alguien con quien su estudiante ha trabajado con. So there are several scholarships that are due in the fall, right as school comes back. So if students work on gathering this information, like on the summer, the early fall, they'll be more prepared to apply for those scholarships in the fall. Entonces, hay que, en el otoño es cuando se aplican para estas becas, entonces si se van preparando en el verano y también a los principios del otoño sería mejor para su estudiante. Next. So one of the main kind of scholarships that a lot of students get are scholarships directly from the college. And so colleges look at the essay, the admission, the essay that's written for their admission. They look at GPAs. They look at how involved a student was in clubs and sports and how much they volunteered. All of those things are considered in giving out scholarships. Entonces, muchas de las becas que que los estudiantes consiguen son directamente de la universidad y muchas cosas que consideran es el ensayo que escriben para admisión, el promedio de calificaciones que tuvieron en la preparatoria, si fueron parte de un deporte o un club, si fueron voluntarios y también si asisten a ciertos eventos, pero también las cantidades que dan las universidades varían mucho. Sometimes colleges give money just for attending an event. So PSU recently had an event, and any student who went,
is guaranteed a $1,000 scholarship to PSU. A veces las universidades dan dinero nomás por asistir a un evento. Entonces, por ejemplo, la universidad Portland State University o PSU, nomás por asistir a un evento dieron $1,000 a cada persona que asistió. So the amount of money that colleges give really varies. Sometimes it can be $1,000, and on the private colleges, sometimes it can be $16,000, $20,000. So that range is very big on what the colleges give. Entonces dice, dependiendo de la universidad, las cantidades que dan en becas varían mucho. Entonces, por ejemplo, el PSU dio $1,000 y una universidad privada puede dar hasta $6,000, $10,000. Next. So these are some specific colleges that are given for colleges in our local area. So a couple I want to talk about. Western Oregon has a bilingual teacher scholars program for students who want to study teaching and are bilingual. And I think it's about a $4,000 scholarship per year. Entonces, ella quiere hablar sobre becas específicas de universidades y la que mencionó ahorita es la programa para maestros bilingües con la Universidad Oeste de Oregon. The next four, or multiple there, Oregon State, University of Oregon, PCC, and Portland State all have scholarships that you can apply to that are separate than the admissions, that students can go and apply directly to those scholarships through those colleges. Entonces, el estado de Oregon, la Universidad de Oregon y PCC ofrecen diferentes becas que hay que aplicar directamente con la escuela. The Act 6 scholarship is a scholarship that pays full tuition to George Fox or Warner Pacific College for 4 years. Okay. Y luego está la Universidad de George Fox y Warner Pacific, que se llama Act 6 o 6. Y eso paga la escuela, los estudios completos por 4 años. And then the Black United Fund of Oregon provides scholarship money for the groups of colleges listed there. Y luego está la beca o el fondo de Negro Unidos de Oregon, y esas son las universidades nombradas abajo. Es el Linfield, UP, Pacific, Willamette, Concordia, Reed y Lewis and Clark. And then the Washington County Diverse Educator Pathway Program is a fairly new program through Western Oregon where students studying teaching can go to they get a scholarship at Western Oregon, then they get a job during the summers at our schools helping in summer school, and they're guaranteed an interview when they graduate. Y también está un programa que es muy nueva, que es por la Universidad de Western Oregon, la programa de Camino de Educadores Diversos. Y esto es una manera en que un estudiante que ya sabe que si quiere trabajar en esta escuela, sea un maestro, consejero, son parte de este programa y trabajan con las escuelas durante el verano, y ya cuando terminan sus estudios se les da una entrevista con las escuelas. Next. Another large scholarship that's available through the state of Oregon is Oregon Promise, and it allows students to go to community college with some funding.
Otra beca que se da por el estado de Oregon se llama Oregon Promise o Promesa de Oregon, y esto es más bien para los estudiantes que van a estudiar en el colegio comunitario. Students have to have a 2.5 GPA or better, and they have to live in the state of Oregon for at least a year to qualify for it. Y para esta beca, los estudiantes tienen que tener por lo mínimo 2.5, un GPA de 2.5 y tener un año en Oregon. The application is pretty quick. It takes about 5 minutes. And then they also have to complete either FAFSA, which is for US citizens, DACA students, or permanent residents, or ORSA, which is for undocumented. Okay. Y tienen también, cuando aplican para la beca de Promesa de Oregon, también tienen que aplicar por el FAFSA o ORSA, que FAFSA es para ciudadanos y ORSA son para los estudiantes indocumentados. And the Oregon Promise, the application, they will consider family's financial situation. But if you get awarded it 1 year, they'll guarantee that you get awarded the second year. Entonces, cuando se aplica para esta beca, también consideran la situación financiera de la familia, pero dice si se lo dan por un año, también se lo dan para el segundo. Students that would qualify for a Pell Grant through FAFSA, which is like $6,000, would also still qualify for this. So they would, if they were going to community college, they would have more than enough money to pay for school. Entonces, los estudiantes que aplican con el FAFSA y consiguen un Pell Grant también pueden aplicar para el Oregon Promise. And I was going to say something and I lost it. Oh, and this specific grant changes every year. So some years everybody who applies gets it, and some years only those with the highest need. Entonces, esta beca cambia cada año. A veces cada uno que aplica consigue la beca, y a veces solo se da a las familias que necesitan más ayuda. Next. Another way to get college paid for is through the military. So there are different options through the military that if students join, that they'll get college paid for. También otra manera para recibir becas es por el ejército. Okay. Next. When there's this huge group then of private scholarships that are given by like companies or families or foundation or individuals. También hay otro grupo de becas que se dan por compañías privadas. La beca puede centrarse en necesidad financiera, grados, etnicidad, servicio, liderazgo, campo de estudio, ensayos creativos, videos o proyectos de arte. And those scholarships can really vary. So like they could be only Hispanic students could apply, or only girls could apply, or only somebody studying medicine. Y también estas becas pueden variar bastante. Pueden ser nomás para aplicantes que son mujeres, o puede ser dependiendo de su etnicidad, cosas así. And next.
One place to apply for a lot of scholarships is through OSAC. That's run through the state of Oregon. And they have one application that lets you apply to as many as 600 scholarships. Entonces está otro sitio en donde pueden aplicar para becas, se llama OSAP y es por el estado de Oregon. Entonces con una solicitud se puede aplicar a más de 600 becas. That scholarship is due every year on March 1st. Cada año se tiene que entregar para el 1 de marzo. And I encourage our students to apply for it because the King City Lions Club has their scholarship through this organization, and they usually give anywhere from like 8 to 13 scholarships to students at Tualatin High. Okay. Entonces, dice, yo siempre animo a mis estudiantes a usar este sitio para aplicar para las becas. Dice que hay uno por la organización del Lions Club que siempre da 8 a 13 becas. Regalan 8 a 13 becas a los estudiantes de Tualatin. Next. Jasmine and Kathy, we have some questions. Okay. And what are they? Christopher is asking if they should wait until last year to apply for some of the scholarships. They're also wondering if this would be recorded. It is recorded. And then, so a good portion of the scholarships you cannot apply for till you're a senior. There are some scholarships you can apply for when you're younger, but a lot of them you actually have to wait till you're junior or to your senior year. Dice, por la mayoría de las becas que están disponibles, normalmente los estudiantes tienen que esperar hasta el último año de la preparatoria para aplicar. Dice, hay algunos en donde pueden aplicar en el tercer año de la preparatoria, pero normalmente es todo el último año. So the list here are scholarships that are given out to our community, and so Tualatin High students all receive these scholarships. Entonces, la lista que está mostrando al momento son becas que son locales y que se dan a los estudiantes en nuestro distrito. I'm going to just talk about a couple. So the first one, the Corporal Matthew Lemke Scholarship, is from a former Tualatin High student who died, and his family created that scholarship for our students. Entonces, el primero que está nombrado ahí, que se llama Corporal Matthew Lemke Scholarship, es de una familia que tuvo un estudiante que asistió a la preparatoria de Tualatin y falleció y crearon esta beca. The Lamb Research is a $10,000 scholarship that's given every year to a student from our school. La beca de Lamb Research es una beca de $10,000 que se da a un estudiante en Tualatin cada año. The Kaiser Permanente goes every year to a student who's studying medicine from Tualatin. Okay, y también está la beca de Kaiser Permanente que se da a un estudiante en Tualatin que está estudiando medicina. And then the Tualatin Science and Technology is for a Tualatin High student studying science and technology. También está la beca de Ciencia y Tecnología que se da a un estudiante que va estudiando Ciencia y Tecnología. Let's see, any others. Some of the others. Oh, the Hispanic Metropolitan Chamber. They're a group that offers many, many scholarships to students that are Hispanic. It's well over
it's probably close to 70 scholarships that they offer to students in the Portland area. Okay, y también está el Hispanic Metropolitan Chamber. Ellos son una organización que dan como 70 becas cada año a estudiantes hispanos. Okay, next. Wait a minute. We did that one. We did that one. Okay, so where do you find the scholarships? So like I said, on Naviance, you can go to College and Career website. You can look on the internet, and there's a lot of internet search databases out there you can look for through clubs that you belong to or through your parents' work. Ok, dice, entonces, ¿cómo pueden encontrar becas? Una manera es lo que les enseñó esta noche por la aplicación de Naviance. Otra manera es por el Centro de Universidades y Carreras, allí en la Escuela de Tualatin. También se puede pedir información por los clubs o grupos que su estudiante es parte de, o también los trabajos de los padres también ofrecen becas. Next. So just some realities about scholarships. There are scholarships that are like worth a lot of money that are national. Those scholarships typically have many, many, many people apply for them. So like the Coca-Cola scholarship, out of every 10 to 15,000 applicants, they give one scholarship. Entonces, dice nomás para hablar sobre ciertas realidades sobre las becas. Hay algunas becas que son muy reconocidos o grandes, nacionales. Y dijo que, por ejemplo, está la beca de Coca-Cola, que hay como 15,000 estudiantes que aplican, pero solo se le da a un estudiante. And some of the smaller local scholarships that are like $500 to $1,000, we sometimes get 3 to 8, if we're lucky, 20 people to apply. Entonces dice que las becas que son los locales y menos cantidad en dinero, como de $500 o $1,000, normalmente tienen como 3 a 8 estudiantes que aplican. You said 3 to 8 applicants or that get the scholarships? No, 3 to 8 people will apply and one person gets it, right? So, okay. Entonces, lo que quiere decir es que las becas nacionales tienen muchos que aplican y solo una persona lo consigue, pero si aplican a las becas locales, tienen más probabilidad de sacar la beca. It takes a lot of time to write a scholarship, but the more that you do, you can start pulling information from the previous scholarship and use those on ones you're working on. So the more you do, the less time it takes to get them complete. Entonces dice que lleva tiempo para completar la aplicación para las becas, pero lo más... Can you repeat that last part? I'm sorry. I just said the more that you do, the less time it takes to complete it, because you can pull an essay from one you did previously and apply it to a future one. Oh, okay. Entonces, cuando aplican para las becas, a veces se tiene que hacer un ensayo, entonces ya que haga uno, se hace más fácil para completar los demás y lleva menos tiempo. And then students are not going to win every scholarship they apply to, and that's okay. Sometimes it's just what the committee is looking for, and you never really know that. So all you can do is apply for them the best you can, and then let the committee decide. And eventually people usually win something if they apply enough. Okay, entonces dice, no cada beca que
aplica, o si aplica su estudiante por una beca, no es necesario que, o no se garantiza que va a ganar esa beca, pero si aplica para varios, sí se puede sacar una beca. Next. Kathy? Uh-huh. I just had a question that might benefit some of our families and students. Mhm. And I'm also going to say it in Spanish. Okay. So we were wondering if you always, for scholarships, need to be born here or need a social security. No. Mi pregunta es, ¿verdad? Para beneficio de todos nuestras familias y estudiantes, que si siempre se necesita haber nacido en Estados Unidos o tener un seguro social para recibir becas. And so the answer is right. There are some scholarships you do have to be born here, but there are others you don't. Y la respuesta es que algunas becas sí tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos y para otros no. There's also some scholarships that are only for students who were not born here. Y también hay becas que se ofrecen solamente a los indocumentados o a estudiantes que no nacieron en los Estados Unidos. Okay, so here's some tips just for doing well on scholarships. So make your essays interesting. Tell a story about yourself so that the readers can identify qualities about you from your story. Entonces aquí está algunos consejos para ganarse las becas. Uno es escribir ensayos interesantes que cuentan su historia, revisar la gramática y errores que hay. Siempre piden que alguien revise su aplicación o el ensayo que escribieron y elige escritores de recomendación cuidadosamente y también planea tiempo en la primavera para aplicaciones. You just did the whole thing, right? Yeah, I did. Okay, so a couple things. I've been on committees where if your grammar was poor or they would mark you down. So it's important people know to have somebody really review it for that. Entonces dice que ella ha sido parte de un comité que si la gramática del estudiante es muy pobre, entonces no reciben la beca. Entonces esto es algo que es muy importante. And then a lot of local scholarships are due in the spring. So that's when you want to allow a lot of time to work on scholarships. Entonces, muchas de las becas locales se ofrecen en la primavera, entonces es importante reservar tiempo para esas aplicaciones. Okay, I am going to show, I think the next thing is our website. Whoops. So we have a college and career website here. Whoops. Entonces lo que voy a mostrar es el sitio web de la preparatoria, que es específicamente para el Centro de Colegio y Carreras. So it has different tabs. So there's a tab about college with, go ahead. Sorry. Tiene diferentes fichas. Tiene uno sobre las universidades. There's an information about working in the trades with possible ideas. También hay uno sobre trabajos, ¿cómo se dicen trades, Martín? Laborales. Oh. Maybe examples like electrician, plumber, construction worker. Does that help? Sure. Entonces, por ejemplo, construcción, so jobs where you don't necessarily have to go to a university, but maybe you need hands-on training. Carreras cortas. Sí, entonces son de 2 años.
no es necesariamente que tiene que ir uno a una universidad y estudiar 4 años, son de 2 años o de 18 meses y sale uno con una carrera. So we have one that's just the military and who our recruiters are. También tienen una ficha sobre el ejército y luego con quién trabajan en cada rama de el ejército y quién viene a la escuela como representante. And then under the college one, there's a whole bunch of information, ACT, Naviance essays. Under the paying for college scholarships, this is where that list is that shows all the scholarships. Entonces, bajo la sección de universidades hay información sobre las becas y también sobre los exámenes de ACT o SAT y otras cosas. The other thing we have is, oops, I wanted jobs. We list local job postings from companies that call us looking for employees. También en nuestro sitio tenemos carreras o trabajos que están disponibles aquí en la comunidad que están buscando empleados. And then similarly, we have a page just for volunteer opportunities. Y también tenemos una hoja para oportunidades para ser voluntario. And then our communications lists presentations like these that are the recordings of the events that we've done, as well as newsletters that we've put out. Y bajo comunicación son fechas conjuntas que hemos tenido, también con la junta si fue grabada, está disponible en esta hoja. También está disponible el boletín que sale is your bulletin every month or weekly? We're doing them monthly in the fall. El boletín sale cada mes. And then lastly, just contact information for us. Y luego información en donde se pueden comunicar con la señora Stallkamp o la señora Butts. And I think that is it. Are there any questions we can answer? ¿Hay alguna pregunta que tienen ustedes? They have a question, and is if they can apply, and I think you've answered it. If they can apply to multiple, not just one, to increase their chances. Absolutely. Sí, yeah. No, what was the Oregon website? OSAC. OSAC, ok, entonces está el sitio que se llama OSAC, es una aplicación, pero con esa aplicación son más que 600 becas. And I would say if a student's really interested in applying to a bunch, they should come see us. And then we can work with them individually to help them find scholarships and guide them kind of through new opportunities. Entonces, la señora Stallkamp dice que si usted tiene un estudiante que tiene interés en aplicar a varias becas que están disponibles, que vengan a hablar con ellas y ellas los pueden guiar a cuáles becas o qué tipos de becas deben de enfocarse en o aplicar o tomar tiempo para aplicar para esas becas. Anything else? ¿Otras preguntas? No? Okay, well, thank you very much for coming. Feel free to reach out to us. Both Jenna and I are more than happy to meet with anybody. If we need a translator, we can pull somebody in to help us. That's what we're here for. Yeah, that's it.
Dice, por favor, no duden en comunicarse con nosotros si tienen preguntas y nosotros podemos encontrar quién nos puede traducir. Eso no hay por qué preocuparse de eso. Si tienen preguntas, por favor, comuníquense con nosotros.